tenemos que dar tratamiento al expediente de la rendición de cuentas. De alguna manera es el momento donde el Estado municipal le rinde a través de este cuerpo a la comunidad las explicaciones de la utilización de los recursos, ¿no? En ese sentido creo que es necesario que el análisis hay que ponerlo en contexto de lo que nos tocó traspasar el año anterior, ¿no? El año 2021, aunque no sé por qué parece que pasó hace tanto tiempo, pero la mayor del año 2021 estuvo atravesado por la pandemia del COVID. Y es en ese sentido en que, a pesar de lamentar muchísimas pérdidas, ¿no? El año pasado nos tocó una triste realidad con la pandemia del coronavirus, pero también por decisiones políticas, por decisiones políticas del Estado, en realidad, del Estado nacional, el Estado provincial y el Estado municipal, pudimos llevar adelante en San Pedro también la campaña de vacunación más importante de nuestra historia. ¿Y por qué lo vuelvo a remarcar? Porque a pesar de que me acuerdo hace un tiempo que se decía primero de que nosotros no íbamos a tener la posibilidad de acceder a las vacunas, y después se hablaba de que la vacuna era un veneno, ¿no? Se llegó a decir eso. Hoy podemos estar acá y podemos hablar de una rendición de cuentas donde lo que transmite la rendición de cuentas es un primer paso hacia la salida de la pandemia gracias a esa campaña de vacunación. Y en ese mismo sentido es que le quiero pedir a la señora presidenta, voy a pasar a leer algunas de las cosas que demuestran este cambio que nos tuvo al 2020 aislados y al 2021 ya nos pudimos poner en movimiento y eso se grafica en la acción política, en las decisiones políticas que se han tomado y que de alguna manera permitió que de a poco podamos volver a la actividad y todo lo que eso significa. Por eso quería destacar la labor que se ha realizado del Ejecutivo, ¿no? Y en ese sentido volvemos a pensar, ¿no? Cómo logramos dar ese paso y lo importante que fue poder volver a trabajar normalmente o casi normalmente. Y lo concreto se ve en el desarrollo de algunas áreas que no han tenido el protagonismo necesario en el año anterior debido a la pandemia, como es el desarrollo económico. Obvio que la actividad económica había estado paralizada y esta salida nos permitió pensar en que San Pedro fuera sede de la primera reunión de la Mesa de Diversificación de Exportaciones en nuestra localidad. Fue mediados del año pasado cuando, con la presencia de muchas entidades vinculadas al agro o al trabajo rural, se realizó esta mesa. Y creo que es de destacar porque siempre se genera una ruptura entre la política y las actividades y algún tipo de actividades, y creo que esta mesa de exportación donde se sentaron las más importantes autoridades de la provincia de Buenos Aires junto a los productores, algunos productores rurales, marcaron un primer inicio en un trabajo que va en cómo el desarrollo económico de San Pedro se le agrega valor. Y en ese mismo sentido quiero destacar un convenio que parece una cosa. Yo cuando lo leí, el convenio del INTA con la municipalidad y Germán Villar para la adaptación del silo papa, del silo batata, y hablábamos en este momento el secretario de Desarrollo Económico, San Pedro es el principal productor de batata de la provincia de Buenos Aires y uno de los principales del país. Y poder desarrollar y poder trabajar en el desarrollo de estas adaptaciones para que los pequeños productores de batata de nuestro partido puedan tener este tipo de nuevas tecnologías que les permitan un mejor guardado y una mejor posibilidad de comercialización, es un paso que tiene que ver con el desarrollo económico de nuestra ciudad. Como también el convenio celebrado entre el INTI y el municipio para la capacitación y a la asistencia técnica y transferencia de tecnologías. Creo que los grandes desafíos que se nos vienen adelante es cómo, hace mucho tiempo, cómo le ponemos valor agregado a lo producido, y San Pedro también debe apostar en ese sentido. Y creo que esta serie de convenios vienen a trabajar sobre ese sentido.
El parque agroecológico, el parque agroindustrial también viene de la mano de este pensar en un San Pedro productivo y con mayor capacidad de generar mano de obra. La capacitación, desde la oficina de empleo, 600 jóvenes pudieron capacitarse, recibir trabajo a través del Ministerio de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires. La transformación de la currícula del Centro de Formación Laboral también viene a cubrir la demanda de mano de obra calificada para el sector agropecuario. Y en ese sentido, junto a la Asociación de Ingenieros Agrónomos, se desarrolló un curso de huertas agroecológicas. Todo esto viene en el mismo sentido de cómo desarrollamos nuestra economía de mejor manera y con más valor agregado, porque también ahora en la actualidad podemos hablar de que tenemos una dirección de ambiente y el desarrollo de la agroecología es un trabajo que nos viene por delante y que es muy necesario. Desde el área de obras públicas, bueno, ahí también se refleja la salida de la pandemia, porque se pudo realizar muchísimas obras. Desde el Centro de Salud de Doyle, que se inauguró hace poquito, pero es una obra realizada el año pasado, la reparación de los centros de salud, el departamento canino, la reforma de la peatonal, la pavimentación de 158 cuadras de San Pedro, la apertura de la 11 de septiembre. Se comenzó con la construcción de 180 casas, algo que viene a cumplir o intentar suplir una demanda muy fuerte que tiene tanto San Pedro como el total del país, pero que por suerte ya podemos decir que tenemos 180 casas construyéndose en San Pedro. La reforma de los jardines municipales, el estadio municipal, el ingreso a la localidad de Gobernador Castro, la remodelación del hospital, ¿no? Que volvemos al eje anterior, la necesidad de optimizar el sistema de salud público para poder dar respuesta a al presente que vivíamos en ese momento y al principio que vivimos en la actualidad, que ya vamos a volver con el área de salud puntualmente. Desde el área de servicios públicos se atendieron más de 2.500 reclamos de agua, se resolvieron más de 2.500 reclamos de agua, y de cloacas más de 3.690 vecinos pudieron ver resuelto su problema por la acción del área de servicios públicos. Tuvimos una extensión de la red local de 600 metros. Se extendió 3.100 metros la red de agua potable de nuestra ciudad. Bueno, después se realizaron el trabajo que, de alguna manera, el leer esto tiene que ver con visibilizar la cuestión de números, ¿no? Porque acá, en este caso, nos toca la rendición de cuentas y siempre se habla de números, pero detrás de esos números hay mucho trabajo que creemos necesario resaltar. El mantenimiento de las plazas, la reparación de las calles, la limpieza de zanjas, el riego. La red de vial tuvo un mantenimiento de 750 caminos rurales. Eso es un montón y viene en consonancia con la posibilidad del desarrollo económico, que para nosotros los caminos rurales son tan importantes. Y ahora volviendo al área de salud, que era lo que fue protagonista también el año pasado, las obras realizadas dotaron al hospital de una mayor posibilidad de atención. Y no quiero olvidarme de que el año pasado San Pedro sufrió el cierre de una clínica. Y en esa situación de cierre de la clínica, el hospital fue quien se hizo cargo de la atención de la gran mayoría de los sanpedrinos, incluyendo haciéndose cargo de una cápita de PAMI de 10.000 pacientes. Eso habla de que esa inversión, de esa apuesta a reforzar el sistema de salud, de alguna manera dio sus frutos. Por eso creo que el trabajo, que se debe seguir destacando el trabajo realizado, tanto por los actores de salud como la inversión en los sistemas de salud que nos permitieron poder dar esa respuesta cuando si hubiese sido de otra manera, no sabemos lo que hubiese pasado. Pero pasó así, hubo una decisión política determinada, cuando muchos decían en este momento se van a poner a modificar las salas de internaciones del hospital, se tomó la decisión y fue una decisión acertada y hoy lo podemos analizar de esa manera. Bueno, desarrollo humano, se asistieron
Se realizaron asistencias alimentarias por 52.450, más o menos el número, y se asistieron a 20 instituciones y comedores comunitarios. 876 familias recibieron materiales para construcción, 215 familias recibieron subsidios extraordinarios. Se otorgaron 850 kits escolares para el primario y secundario. Se asistió a un promedio de 4.000 familias por mes. Ese es el promedio que tiene la la Secretaría de Desarrollo Humano, que fue también uno de los ejes fundamentales para poder resistir todo esto que nos vino pasando y que nosotros como Estado poder cumplir, al menos con el mínimo, pero poder cumplir ante esta necesidad alimentaria y de tantas otras cosas que los vecinos que no tenían trabajo, que tenían trabajo informal, se vieron tan afectados por la pandemia, y ahí estuvo el Estado presente para tender una mano. Desde el área de deporte, se generó el programa Animate Vos Valés, que es el que lleva a los barrios el deporte. Hubo eventos deportivos. Los torneos bonaerenses se realizaron a pesar de que hubo COVID, pero tuvo mucha participación, hasta 100 deportistas sanpedrinos tuvieron participación en Mar del Plata. Se realizó la colonia para adultos, se entregaron becas deportivas, algo que nosotros también acá desde el Consejo trabajamos diariamente porque formamos parte de la Comisión de Deporte. Perdón. Y ahora el paso a lo que es que en ese momento no era secretaría, pero es una de las áreas muy golpeadas por hace un tiempo, y creo que es una de las áreas fundamentales en el desarrollo de nuevas políticas públicas y trabajar sobre los derechos, que es el área de género, ¿no? Que el año pasado no funcionó como tal, pero laburó desde la Secretaría de Desarrollo Humano puntualmente en la atención a la problemática de las desigualdades de género, y en ese sentido se hizo un refuerzo en la especialización de Ley Micaela, se planificó y capacitó al personal que iba a formar parte de la actual Secretaría, a la que hoy funciona. Llegaron desde la Comisaría de la Mujer un total de 1.500 denuncias, se recibieron y contestaron 900 oficios judiciales, se recibieron 73 admisiones previas a la denuncia, se ha intervenido a partir del teléfono de la Guardia en 397 atenciones, se han llevado adelante 113 tratamientos a víctimas y se han alojado 36 personas en el hogar. Eso es pensar en una política pública y trabajar para que crezca, porque en ese momento la pandemia también profundizó el tema de la violencia de género, entonces teníamos que estar preparados y estar atentos para poder dar respuesta a esas situaciones tan dramáticas que es el tema del abordaje en la violencia de género. Por otro lado, la Secretaría de Hacienda tomó la decisión de eximir los pagos de cartelería, publicidad y la tasa de seguridad e higiene para los comerciantes que fueron afectados o los más afectados por la pandemia. Y en ese sentido, el Estado municipal tomó la decisión de no recaudar 9 millones de pesos para poder ayudar a los comerciantes que no le estaban pasando bien. Y en ese contexto es que el año 2021 el municipio pudo lograr funcionar en plena actividad y pudo lograr acompañar lo que tiene que ver con la salida de la pandemia del COVID. Y en ese contexto es que el Estado municipal, los trabajadores municipales, las trabajadoras municipales, por decisión política, también lograron volver a recuperar parte de lo que les correspondía a través de lo que fue la paritaria. En el año 2021 los trabajadores municipales le pudieron ganar a la inflación, cosa que hacía muchos años no pasaba, y en el año 2021 se pudo dar. En el año 2021 también se pudo lograr un equilibrio. El resultado presupuestario de este ejercicio muestra un equilibrio y una estabilidad de la economía municipal. Y lo creemos, y por eso vamos a acompañar la rendición de cuentas, creemos que ese es el camino
que nos va a permitir como municipio establecer metas de mediano y largo plazo, que es algo que los municipios a veces siempre están al corto plazo. Creo que esta estabilidad que nos dan estos últimos años van a permitir que se pongan en marcha políticas públicas que generen un mejor servicio para los vecinos y una mejor asistencia hacia los vecinos. Por eso mismo es que adelantamos el acompañamiento del proyecto y creemos necesario y creemos que es lo que se debe hacer es acompañar este proyecto, nada más.